Si hay una cosa que todos nosotros podemos estar de acuerdo, independientemente de cuál sea nuestro trasfondo religioso, a lo mejor tú eres una persona que la religión no es algo que te atrae, tienes dudas de la existencia de Dios, ni siquiera crees en nada de esto y simplemente casi te arrastraron hasta aquí el día de hoy, o estás viendo esto nada más porque tienes curiosidad por saber lo que vamos a hablar el día de hoy, o a lo mejor eres una persona que eres un seguidor de Jesús, o eres un agnóstico que está en un punto medio y no sabes qué creer. Independientemente cuál sea tu trasfondo, hay algo que todos nosotros necesitamos estar de acuerdo, y es esto: que no podemos vivir sin esperanza. No podemos vivir sin esperanza. Y esto trasciende nuestra idea, nuestro credo, nuestra forma de ser, nuestros pensamientos, nuestros antecedentes, nuestra cultura, nuestro lenguaje, porque al final de cuentas, esto no es una cuestión de opinión, sino estudio tras estudio demuestra de que la esperanza es una parte súper importante de nuestra forma de vivir. Si nosotros no tenemos esperanza en algo, entonces en realidad no podemos continuar hacia adelante. Ahora, entre los diferentes estudios y las personas que se han dedicado a analizar esto, ellos se han dado cuenta que la esperanza juega un rol súper importante para el bienestar físico de las personas, para el bienestar mental de las personas, para el bienestar emocional de las personas. Inclusive han visto que aquellos que, por ejemplo, mantienen la esperanza se recuperan más rápido en las enfermedades, inclusive cuando son enfermedades crónicas. La esperanza también juega un rol importante con aquellos que batallan con la depresión, o a lo mejor están considerando inclusive el suicidio, algo que cada vez es más común en nuestra sociedad. Una de las personas que ha estudiado esto es un psiquiatra que se llama el doctor Aaron Kheriaty. Y él lo que hizo fue analizar varios estudios durante un periodo de 10 años, toda una década, para entender realmente cómo es que las personas, sobre todo cuando están batallando la depresión y tienen inclusive el deseo de quitarse la vida, ¿qué es lo que hace la diferencia para poder salir adelante hasta en momentos tan difíciles como enfrentar las enfermedades? Y él lo que concluyó fue esto, algo muy interesante. Después de un estudio muy exhaustivo, muy extensivo, él dijo esto. Él dijo: en un periodo de 10 años resulta que el factor que más predice el suicidio no es lo enferma que está la persona. En otras palabras, no es de que la persona está enfrentando una enfermedad mortal o no mortal, algo muy difícil. Dice, ni cuántos síntomas presenta, ni cuánto dolor físico sufre, ni si es rica o pobre. El factor más peligroso es la sensación de desesperanza de la persona. Y escucha entonces lo que él dice al final. El hombre sin esperanza es el candidato más probable al suicidio. No podemos vivir sin esperanza. Y lo que Kheriaty, él concluyó, es algo que es una realidad acerca de tu vida y de mi vida también. No podemos al final vivir sin esperanza. Y lo triste es que vivimos en un tiempo donde tal parece que las personas han perdido la esperanza. Y todos nosotros en algún momento de nuestra vida pasamos por momentos donde esa esperanza se pierde. Puede ser porque a lo mejor estás enfrentando una enfermedad que amenaza con quitarte la vida. Para otros es el hecho de que una relación, quizás un matrimonio o alguna otra relación cercana, se deshizo por completo. Otros enfrentan quizás la traición de alguna persona. Otros ven como un sueño hacia el futuro se desvanece por completo por alguna circunstancia. Otros es una crisis financiera. Otros es enfrentar la soledad en sus vidas. Cualquiera que sea lo que tú enfrentas o lo que yo enfrento en mi vida, todas estas cosas al final nos llenan de esa desesperanza.
Y si aunado a eso, nosotros vemos el efecto que tienen las redes sociales cuando esto se convierte en una adicción para las personas, es peor. Porque los estudios demuestran que mientras más tiempo uno invierte en las redes sociales, más es el grado de depresión y de suicidio y de aislamiento en las personas. Y ni qué decir si a eso también añadimos lo que sucedió durante la pandemia hace poco tiempo, en el cual por los mal manejos de los gobiernos y de la misma industria médica, donde se aisló de una forma innecesaria a las personas y se manejaron un sinfín de cosas que llenó a la gente de un temor excesivo. Cuando tiramos eso también al plato, entonces no es de extrañarse que tantas personas están sufriendo de depresión e inclusive consideran el suicidio hoy en día. Porque tú y yo fuimos hechos para vivir con esperanza. Inclusive, aquellos que son famosos y tienen dinero, sufren esto también. Ninguno de nosotros estamos exentos de perder la esperanza. Sea que tú eres joven o tú eres un anciano, eres un hombre o una mujer. Tienes muchos estudios o a lo mejor no tienes estudios, eres rico o eres pobre. Donde quiera que tú estés, cualquiera de nosotros podemos perder la esperanza en cualquier momento de nuestra vida. Por esa razón, un ejemplo de esto es un famoso actor que hace poco tiempo estaba él haciendo una entrevista. El nombre de él es Robert Pattinson. Y este actor se hizo famoso por la serie de Crepúsculo y luego apareció también en la serie de Harry Potter y últimamente ha hecho películas acerca de Batman y se ha puesto muy de moda. Y entonces en la entrevista le preguntaban a él acerca de cómo él se sentía acerca del futuro, porque ha tenido tantas películas muy exitosas. Y él, en cambio, sorprendentemente respondió que él está siempre estresado, nervioso y a veces deprimido, de que él puede tomar una mala decisión, adquirir un papel o un rol en una película que termine por acabar con toda su carrera. Escucha lo que él dice, de hecho, en la entrevista. Él dice: no quiero equivocarme sobre qué hacer a continuación, qué otro papel, qué otro rol tomar. Solo tienes que pensar, bueno, mi plan es que quizás ocurra un milagro y todo vaya bien, que su carrera va a continuar siendo exitosa con cada cosa que él haga. Que es lo que creo que todo el mundo ha estado pensando durante 2 años. Y esto se refería a la pandemia, que todo el mundo estamos, bueno, ojalá las cosas van a mejorar o que ojalá que las cosas vayan mejor de lo que estaban. Y él termina diciendo esto: simplemente supongo que el plan es mantener la esperanza. Y entonces él mismo concluye tratando de alentarse a sí mismo, diciendo que pues a lo mejor esa es la única manera en la cual necesitamos ver el futuro y suponer que las cosas van a ir bien. Y la pregunta es entonces esto: si los ricos y los famosos encuentran dificultad en mantener la esperanza en su vida, ¿qué te dice a ti que tú vas a poder mantener la esperanza? Sobre todo en los momentos difíciles de tu vida. Ninguno de nosotros estamos exentos. Y de hecho, si yo te preguntara, que tú fueras honesto y te abrieras, yo te preguntaría: ¿en qué estás poniendo tú tu esperanza? ¿Qué es aquello que hace que tu vida tenga sentido? Que tú dices, esto es sobre donde yo me fijo, donde yo me agarro para mi vida, para mi familia, para mi futuro. ¿Qué es aquello que hace que tu vida tenga sentido y desees continuar hacia adelante? Y tristemente, la gran mayoría de personas no tienen algo fijo, seguro, de dónde aferrarse. Inclusive algunos podrían preguntarse: ¿existe algo que realmente pueda ayudarnos a mantener la esperanza? Porque en medio de tantas cosas que nosotros enfrentamos, parece ser como que nuestras esperanzas se rompen. Son como pedazos de cerámica rotas. Y tú y yo, a través de la vida, tratamos de juntar los pedazos y tratamos de unir las cosas y nos damos cuenta que nada de lo que hacemos
al final de cuentas puede reparar aquello que está roto. Nuestra esperanza o nuestra vida parece que está rota por completo. ¿Hay algo que pueda ayudarnos? Y la buena respuesta, la buena noticia es que hay algo. Y es una cosa que nosotros estamos celebrando, que cambió la historia de la humanidad hace 2000 años. Es lo único que al final puede dar tu vida algo diferente. Por esa razón, hoy lo que vamos a hacer es hablar acerca de alguien que similar a nosotros se encontró en nuestros zapatos y él pasó por una tragedia y todo su mundo se vino para abajo, todo su mundo se rompió en pedazos, pero él encontró algo que cambió para siempre su vida, y lo que le cambió a él es lo mismo que está disponible para cambiarte a ti y cambiarme a mí. Y la historia que vamos a ver es la de un hombre que se llama Tomás. Ahora, antes de hablar acerca de Tomás, quiero explicar un poquito, quitar la confusión con respecto a la esperanza desde el punto de vista de la Biblia. Porque quizás algunos de ustedes están diciendo, pues no sé si yo lo que necesito es esperanza. Yo necesito algo más firme, algo más seguro. Porque sobre todo en el castellano, cuando nosotros usamos esperanza significa positivismo. Significa ser alguien que simplemente por probabilidad cree que las cosas se van a mejorar. Ser una persona optimista. Ojalá que las cosas me vayan bien, pero en realidad no hay ninguna seguridad. Por lo menos la manera como lo usamos. La esperanza no es algo seguro, es ojalá que las cosas vayan bien. Pero cuando la Biblia habla de la esperanza, nunca se refiere a ella de esta manera. Al contrario, una de las cosas que necesitamos entender es esto: que la esperanza bíblica es la seguridad en la fidelidad de Dios, incluso cuando no lo vemos actuar. Al final de cuentas, la esperanza, cuando lo maneja la Biblia, no es de incertidumbre, no es de probabilidad, no es de simplemente ser optimista, tener una buena mentalidad y esperar lo mejor. No, la Biblia cuando habla de esperanza es algo seguro y fuerte y una certeza de algo que se va a cumplir. Inclusive en uno de los libros de la Biblia, lo cual quizás para ti te sorprenda saber que la Biblia no es simplemente un libro, sino una colección de libros, y uno de los libros que está en ella es una carta que se escribió a seguidores de Jesús hace 2000 años. Y en ella, que se llama la Carta de los Hebreos, habla acerca de la definición misma de lo que es no solo la esperanza, sino la fe y el vínculo que hay entre los dos. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 1, habla acerca de esto. Escucha cómo lo explica, cómo lo presenta. Dice esto, Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Y ahí la palabra espera es esperanza en realidad. La convicción de lo que no se ve. Y escucha cómo el autor de los Hebreos lo presenta, los términos que él lo usa. Él dice certeza, él dice convicción. No es simplemente optimismo, no es esperar lo mejor, sino es una seguridad de que las cosas van a salir como uno lo espera. Y todo eso está basado no porque nosotros podemos hacer las cosas bien, no porque podemos enfrentar cualquier cosa en la vida, sino que está basado en la fidelidad de un Dios que siempre va a estar trabajando en tu vida y en mi vida sin esperar o sin importar lo que tú y yo vayamos a enfrentar. Y por esa razón, una de las cosas que necesitamos entender es esto: que es posible mantener la confianza en cualquier circunstancia cuando nuestra esperanza al final está en Jesús. Es posible de que nosotros mantengamos la esperanza, que la esperanza sea algo que siempre va a estar presente en nuestras vidas sin importar las circunstancias que nosotros enfrentemos, cuando esta está anclada, cuando está puesta en Jesús. Ahora, la persona que ilustra esto es precisamente este hombre Tomás.
Cuando pensamos en Tomás, una cosa que necesitamos recordar es esto. Tomás no era una persona, un gigante espiritual, sino que era un hombre común y corriente como tú y yo. Tenía miedos, tenía dudas, tenía momentos de debilidad, tal como tú y yo lo tenemos. Pero una de las cosas con respecto a Tomás es que un día, al conocer a Jesús, Jesús le escogió para que él fuera uno de sus 12 discípulos originales. Y Tomás, al conocer a Jesús, se asombró de quién era él. Él pensaba que Jesús era el Mesías prometido por Dios para venir a traer salvación al pueblo de Israel. Pero sin que él lo supiera, Jesús era mucho más que eso. Y entonces la Biblia nos menciona que Tomás aparece 8 veces en todo lo que es el Nuevo Testamento, la parte de la Biblia que viene a partir de Jesús. Y en esas 8 ocasiones, 4 aparecen en la lista de los discípulos y las otras 4 son interacciones donde se le nombra directamente a Tomás de que él tuvo con Jesús. Y Tomás había decidido dejar todo atrás. Una cosa interesante acerca de él es de que era un gemelo. De hecho, el nombre Tomás parece que más que ser el nombre de él, era el apodo de él. Algunos de los estudiosos de la Biblia asumen que Tomás, que significa gemelo, era simplemente el apodo por el cual se le conocía. Lo otro es que no sabemos si Tomás, cuál era la profesión a la que se dedicaba. En uno de los pasajes de la Biblia se nos dice que él estaba pescando junto con los otros discípulos. Es posible que haya sido un pescador. Es posible que se haya dedicado a otra cosa. No lo sabemos, pero al final no es lo importante. Lo importante es de que en un momento dado Tomás decidió dejar todo atrás por seguir a Jesús. Él decidió tomar una decisión radical que cambiaría para siempre su vida. Y entonces por 3 años él fue testigo presencial de todo lo que hacía Jesús. Escuchó sus enseñanzas. Él se sentó a ver los milagros de Jesús, cómo Jesús era capaz de sanar a las personas e inclusive hacer algo tan increíble como resucitar a los muertos. Y en una de las interacciones que Tomás tuvo con Jesús, Jesús acababa de anunciarle a los discípulos que él se iba a ir. Y entonces habla también acerca de cómo los discípulos lo iban a dejar, lo iban a abandonar. Y cuando Pedro escucha esto, nosotros conocemos la historia de Pedro. Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú inclusive me vas a negar 3 veces. Y Pedro dice: no, yo nunca voy a hacer eso. Yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte en seguirte a ti. Y poco después de eso, Jesús les dice: yo me voy a ir y entonces ustedes van a conocer el camino para llegar a Dios. Y Tomás hace la pregunta que tú y yo hacemos en la vida. De hecho, que todos los seres humanos hacemos. ¿Cuál es el camino para llegar a Dios? ¿Cuál es el camino que nos lleva a Dios? Ellos, como muchos hoy en día, pensaban que el camino hacia Dios era la religión. Pero el problema es que si es la religión, ¿cuál es la religión correcta? ¿Qué tal si no es las religiones populares hoy en día? ¿Qué tal si es una religión poco conocida en el mundo, que a lo mejor solo unos pocos en una isla hace tiempo lejano eran los que entendían la religión verdadera? ¿Qué tal si en vez de la religión es la moralidad o ciertas obras que uno tiene que hacer? Pero el problema es que si es eso, ¿qué tal con todas las cosas malas que hacemos también? ¿Cuántas obras buenas tenemos que hacer que sean más que las obras malas? Entonces, todas estas preguntas Tomás se hacía. Entonces él le pregunta a Jesús que le aclare cuál es el camino. Es lo que tú y yo queremos saber. ¿Cuál es el camino real, verdadero, que lleva a Dios? Son muchos caminos, son pocos caminos, es 2 caminos, ¿cuántos caminos? ¿Y cuál es este que lleva a Dios? Y entonces, cuando Jesús le dice esto, Tomás hace la pregunta. Y él dice esto en Juan 14:5. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Esa es la pregunta que nos hacemos como humanidad. ¿Cuál es el camino que lleva a Dios? Y escucha la respuesta de Jesús, porque es una de las gemas más increíbles de verdad en la historia que nosotros podamos escuchar.
Jesús le responde a Tomás lo siguiente. Le dice, Jesús le dijo, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Tomás, el camino no es la religión. El camino no es las buenas obras o la moralidad. El camino no siquiera está en ti. No hay nada que tú puedes hacer. El camino, el único camino, soy yo. Es lo que le dice Jesús. Y entonces dice esto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie llega a Dios si no es por Jesús. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Jesús dice algo osado, dice algo increíble, porque Él se hace igual a Dios. Dice, si ustedes me han visto a mí, han visto a Dios. Imagínate que alguien viniera y decirte, yo soy Dios. ¿Qué es lo que tú pensarías de esa persona? Definitivamente que sí. Y eso es lo que algunas personas pensaban acerca de Jesús. Pero Jesús, Él hace una declaración increíble de que no solamente Él es igual a Dios, sino que Él es el único camino para poder llegar a Dios. Ahora, esta no iba a ser la única interacción de Tomás con Jesús. En otra ocasión, Jesús estaba lejos de unos amigos que Él tenía que se llamaban Lázaro, María y Marta. Y Lázaro y María y Marta vivían en una pequeña aldea que se llamaba Betania, que estaba a unos pasos de Jerusalén. Cada vez que Jesús iba a Jerusalén con sus discípulos, iba a visitar a sus amigos ahí en Betania. Y en una ocasión Lázaro se enferma de una forma rápida y de una forma muy grave, al punto en el cual él está a punto de morir. Y las hermanas de Lázaro mandan a llamar a Jesús, que no está muy lejos de allá, para avisarle, porque ellas decían, bueno, si Jesús sana a extraños, a gente que Él no conoce, ¿cuánto más va a sanar a su amigo Lázaro, a nuestro hermano? Y entonces mandan a llamar a Jesús, y Jesús hace una cosa que nadie esperaba, una cosa inesperada. Jesús, en vez de venir y sanar a Lázaro, se queda más tiempo en el lugar, de hecho 4 días. Y cuando finalmente Lázaro había muerto y habían pasado los 4 días, Él anuncia a sus discípulos, les dice, señores, tenemos que ir a Betania para que yo despierte a Lázaro. Y ellos están pensando, ¿despertar a Lázaro? ¿Para qué? Si está dormido, déjenlo dormir. Y dice, no, mira, ustedes son tan cabeza dura que les tengo que explicar todas las cosas. Miren, Él murió y yo tengo que ir a levantarlo de los muertos. Y entonces los discípulos le recuerdan a Jesús y dicen, Señor, la última vez que estuvimos allá, los líderes religiosos te estaban buscando para arrestarte, inclusive querían matarte, y peor que eso, querían matarnos también a nosotros, así que mejor quedémonos acá, no vayamos hacia allá. Pero Jesús les dice, nosotros vamos a ir. Y entonces Tomás dice algo interesante. Él dice en Juan 11:6, después de que Jesús dice, vamos a ir para allá, dice, Tomás, llamado el Dídimo, el gemelo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. Algunos, de hecho, cuando leen este pasaje, lo que dicen es esto, wow, ese Tomás como que siempre es muy fatalista, como que siempre es muy negativo, ni modos, vamos a morir con Jesús. Pero a lo mejor lo hemos estado leyendo mal, y a lo mejor Tomás es uno de los valientes. A lo mejor Tomás es uno de los que dicen, hey, donde vaya Jesús nos vamos, hasta si vamos a morir con Él. No lo sabemos. Pero Tomás está ahí con Jesús y está viendo todas estas cosas. Por eso cuando de forma inesperada arrestan a Jesús y entonces le flagelan y luego lo crucifican, esto era algo inesperado para Tomás y para los demás discípulos. Tal como Jesús había advertido, todos ellos la habían abandonado. Y Jesús entonces pasó por la crucifixión, que es probablemente la muerte más cruel, inhumana que ha existido en la historia de la humanidad. Porque el propósito de la crucifixión era no solamente matar a las personas, era torturar a las personas lo máximo posible para que ellos sufrieran y luego murieran. Era humillar a las personas. Y si no fuera suficiente con crucificar a Jesús, fue el hecho de que lo flagelaron con un látigo que tenía pedazos
ya sea de hueso o de metal, y que cada latigazo tenía el propósito de arrancar parte de su piel, ya sea en su espalda, sus brazos, sus piernas, cualquier parte de su cuerpo. Y con toda esa sangre que él había perdido después de ser flagelado, le forzan a que él cargue su cruz para ir a morir al Calvario, a Gólgota. Y entonces era de sorprenderse de que Jesús no muriera flagelado o muriera en el camino con todo esto que le estaba pasando. Pero cuando él llega allá, clavan sus manos, sus pies, y Jesús en unas pocas horas moriría por una combinación de pérdida de sangre, de shock y de ser asfixiado. Pero en medio de todo ese proceso que Jesús está allá, Jesús sufre una tortura psicológica, física y espiritual. Una tortura psicológica porque ahí hay gente que se está burlando de él. Los líderes religiosos celebrando que finalmente al que consideraban su contrincante ahora estaba muriendo. Y otra gente que estaba ahí. Pero también es el daño no solamente psicológico, físico, que todo lo que él había pasado, todo lo que él estaba sufriendo hasta ese momento, pero también el daño espiritual. A pesar de que estaba uno de sus discípulos ahí que se llamaba Juan, y las mujeres que le seguían, entre ellas su madre María, estaban ahí presentes, él se sentía abandonado por prácticamente todas las personas. Aquí estaba él enfrentando su momento más cruel y prácticamente él estaba solo. Pero lo que lo hacía peor es que él sentía inclusive que Dios, su Padre, le había abandonado. Y entonces él, como una de las cosas que dice en la cruz, dice en Mateo 27:46, dice: y alrededor de la hora novena o las 3 p.m., Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Él hablaba arameo y lo que quiere decir es esto: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que literalmente el Padre lo había abandonado. ¿Por qué es que el Padre lo había abandonado? Porque Jesús había tomado tu lugar y mi lugar, y por nuestros pecados Dios tiene que castigarnos, y una de las cosas es que Él nos deje tal y como estamos en nuestros pecados. Jesús estaba cargando con los pecados de toda la humanidad, incluyendo tus pecados e incluyendo mis pecados. Ahora, para Tomás y los discípulos, ellos no podían concebir que el hombre que ellos habían seguido, que habían abandonado todo, ahora moriría de una manera tan cruel. Y toda su esperanza con respecto a Jesús y su futuro, ahora todo esto estaba destruido. Por eso Tomás, junto con los demás discípulos, se encerraron en un cuarto, y ellos estaban ahí temerosos de que ellos iban a ser los siguientes en ser perseguidos. Pero una de las cosas que tú y yo tenemos que recordar, y que Tomás entendería después de un rato, es esto: que toda nuestra esperanza puede ser restaurada gracias a la resurrección de Jesús. Toda nuestra esperanza puede ser restaurada gracias a la resurrección de Jesús. Ahí estaba Tomás junto con los discípulos, encerrados, escuchando cualquier ruido, pensando que a lo mejor ya les venían a agarrar a ellos. Y de repente, las mujeres que les habían acompañado durante todo el tiempo que habían seguido a Jesús llegan y dicen: Jesús no murió, Jesús está vivo ahora, resucitó. Era un domingo, y ellos, los discípulos, pensaban que esto era una locura. De hecho, ellos dicen como contestación cuando escuchan que las mujeres vienen a anunciarles esto, dicen en Lucas 24:11, a ellos, a los discípulos, estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Tomás decía junto con los discípulos: ¿Cómo vas a creer que alguien puede resucitar de los muertos? Y aparte, sobre todo a alguien que ha sido crucificado. Imposible que alguien pudiera creer que eso podría pasar.
Pero entonces, después de que Jesús se había aparecido a las mujeres, Jesús también se apareció a los discípulos. En ese cuarto encerrado, con las puertas que tenían llave, Jesús aparece en medio de ellos. Y cuando ven a Jesús, los discípulos quedaron tan sorprendidos, tan asustados, que pensaban que era un fantasma. Era la única explicación racional que ellos tenían. Y Jesús les tiene que calmar y decir: no teman, soy yo, soy Jesús. Y entonces dice: vengan, vean mis heridas, vean que soy yo. Es más, ni así creían. Dice: a ver, ¿qué tienen de comer acá? Un poco de pescado. Miren, voy a comer para que vean que no soy un fantasma, Aquí estoy comiendo, miren, soy yo. Y ellos empezaron a celebrar finalmente, que creían que era Jesucristo. El único problema es que Tomás no estaba ahí. Y entonces, cuando ellos van y le dicen a Tomás lo que habían visto, de que no eran solo las mujeres, ellos también habían sido testigos de que Jesús había resucitado. Ellos hablan con Tomás y le dicen esto en Juan 20:25. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Y Tomás decía: yo ya lo creía, yo sé que Él ha resucitado. No, en realidad no dijo eso. Miren lo que dice Tomás. Dice esto: pero Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Y muchas personas a través del tiempo, muchos de nosotros, hemos tildado a Tomás de ser un incrédulo, de llamarlo Tomás el dudador. Pero piénsalo por un momento. Si tú asistieras a un funeral y unos días después te vienen a decir: ¿sabes qué? La persona ya está viva. ¿Cuál sería tu reacción? Ninguno de nosotros lo creeríamos, porque una persona que muere no resucita. Y sobre todo una persona que ha sido crucificada. Bueno, una semana después, exactamente una semana después, Jesús se vuelve a aparecer en ese cuarto, ahora con Tomás. Y entonces cuando se aparece, Jesús con los brazos cruzados y la cabeza moviendo así, mira a Tomás como diciendo: ¿cómo te atreves? No, no es cierto, no sucede eso. Es lo que yo hubiera hecho en su lugar. Pero Jesús, en cambio, cuando ve a Tomás, y ahora Tomás lo ve, le dice esto en Juan 27-28. Le dice: luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y cuando Tomás hace eso, toca a Jesús y ve que es Él, la respuesta de Tomás es increíble. Dice esto: Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Ese encuentro cambiaría para siempre a Tomás. Cambiaría para siempre a Tomás y a todos los discípulos. La esperanza en la resurrección de Jesús cambia absolutamente todas las cosas. Hasta cuando nosotros enfrentamos nuestro peor momento, en la resurrección podemos seguir adelante. Cuando nosotros vemos al que venció a la muerte, Él es capaz de vencer cualquier cosa en nuestra vida. No es solamente con Tomás, no fue solamente con los discípulos. A través de la historia podemos ver cómo la resurrección de Jesús vuelve a poner la esperanza en aquellos que lo han perdido. Un ejemplo más reciente es un hombre que él solía ser un pastor de una iglesia en Saddleback que se llama Rick Warren. Y Rick Warren no solamente fue conocido por ser el pastor de Saddleback en California, sino que aparte escribió un libro que se convirtió en un super bestseller, estaba en todos lados, que se llamaba Una vida con propósito. Y resulta que Rick Warren, junto con su esposa Kay, tenían un hijo que se llama Matthew. Y por años Matthew había estado luchando con enfermedades mentales y con la depresión. Y tristemente, a los 27 años, Matthew decidió quitarse la vida. Imagínate el golpe que esto fue para este hombre y para esta mujer. Para los padres que quedaron tristes, que quedaron desconsolados por la muerte de su hijo, a pesar de todo lo que habían hecho por tratar de ayudarle. Como un año después de esto, se acercó alguien a entrevistar a Rick Warren para preguntarle acerca de esta situación.
Y le preguntaron que qué es lo que él había hecho junto con su esposa para seguir adelante. Después de una tragedia como esta, ¿cómo reaccionarías tú si tú pasaras por algo como esto? E interesantemente, la respuesta de Rick Warren es la misma respuesta de Tomás y los discípulos. Escucha lo que él dice. La respuesta es la Pascua, o sea, la resurrección de Jesús. Verás, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús ocurrieron a lo largo de 3 días. El viernes fue el día del sufrimiento, el dolor y la agonía. El sábado fue el día de la duda, la confusión y la miseria. Pero la Pascua, el domingo, fue el día de la esperanza, la alegría y la victoria. Y este es el hecho de la vida. Te enfrentarás a esos 3 días una y otra vez a lo largo de tu vida. La respuesta es la Pascua. La respuesta es la resurrección de Jesús. Por esa razón, donde quiera que tú estés hoy, cualquier cosa que tú estás enfrentando, tu esperanza puede ser restaurada por medio de Jesús. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender. Dios restaura y Él restaurará tu esperanza y transformará tu vida al rendirte a Jesús. Si tú tomas la decisión de rendirte a Jesús, Él va a restaurar tu esperanza, pero también transformará tu vida. Eso es lo que sucedió con Tomás. Tomás, al encontrarse con Jesús y los demás discípulos también, cada uno de ellos ahora enfrentaron la vida con valentía. Lo enfrentaron con sagacidad. Lo enfrentaron ya no más con cobardía o con dudas, sino siempre adelante. La historia y la tradición nos dice que Tomás, de hecho, él se fue a seguir hablando del mensaje de Jesús hacia el oriente. Llegó a Persia, donde habló acerca de Jesús, pero últimamente se estableció en la India, donde ahí pregonó acerca de Jesús, su muerte y su resurrección, y cómo eso restaura la esperanza en la vida de cualquier persona. Y a raíz de eso, muchas personas vinieron a conocer a Jesús en la India, y su impacto se siente hasta el día de hoy, sobre todo en el sur de la India, donde muchas personas son ahora seguidores de Jesús, porque Tomás fue y les habló acerca de él. Y la cosa es que la historia nos dice que al final de su vida, él fue martirizado, lo mataron con una lanza, pero hasta en medio de ese momento, enfrentando la muerte, nunca más dudó, nunca más él vaciló, porque él había visto a un Cristo resucitado que restauró su esperanza para siempre. Y eso es lo mismo que pasa contigo y conmigo. Quizás tú estás aquí y tú te preguntas, ¿cómo puede tu esperanza ser restaurada? ¿Cómo puede tu vida al final ser restaurada? Y no hay nada que tú puedes hacer, no hay nada que yo puedo hacer. Pero hay un Dios que a través de Jesucristo restaura nuestras vidas, y Él lo que hace es que vuelva a ponernos mejor que antes. Hay una forma de arte japonés que se llama kintsugi, y en el kintsugi lo que hace es que toma los pedazos quebrados de vasijas y lo vuelve a restaurar, pero no lo restaura como era originalmente, lo restaura mejor que antes. Usa polvo de oro, de plata y de platino, lo cual hace que el valor del objeto, el valor de la cerámica sea mucho más que inclusive lo que era antes. Dios es capaz de restaurar la esperanza en tu vida donde quiera que estés. Y la resurrección de Jesús es lo que hace la diferencia. Hay un Dios en los cielos que te ama de una forma increíble. Y si el día de hoy tú estás dispuesto a conocer a su Hijo Jesús, que venció la muerte, Él te ayudará no solo a enfrentar y restaurar tu esperanza, sino a que tu vida pueda cambiar para siempre. En unos momentos vamos a terminar esta reunión, y saliendo por las puertas atrás hacia tu derecha tenemos un lugar que llamamos Centro de Siguientes Pasos. Nos encantaría hablar contigo y explicarte cómo tomar esta decisión.
Permítenos compartir contigo lo que Jesús puede hacer para transformar tu vida donde quiera que tú estés. Padre Celestial, ¿cómo poder agradecerte por Jesús? ¿Cómo poder agradecerte de que Él voluntariamente tomó nuestro lugar? Pero aún más que eso, hizo lo que ninguno de nosotros podemos hacer, que es resucitar de los muertos. Y al resucitar, Él nos da la esperanza restaurada que necesitamos. Y tú puedes tomar nuestras vidas y volver a hacernos completos y mejor y más valiosos que antes. Pido por cada uno de los que estamos aquí, aquellos que no conocen a Jesús, aquellos que nos están viendo en línea, de que ellos puedan, al encontrarse con un Jesús resucitado, recibirlo como su Salvador y encontrar el amor que va más allá de todo entendimiento humano. Te alabamos y te bendecimos y celebramos a un Cristo resucitado, y todo esto oramos en el nombre de Jesús.